de poder grabar la clase. La verdad, Pablo nos está apoyando con la grabación de la clase de hoy. Muy bien, entonces vamos ahora a compartir la pantalla. A ver. Bueno, solamente quería rápidamente explicar lo que hoy día les he enviado, ¿no? Para que lo tengamos presente con respecto a las tareas, ¿no? Las tareas, les he enviado dos documentos. Les envié el cuestionario, no, les envié, perdón, la tarea de Levítico. Básicamente son dos, aparte de una exposición que después vamos a hacer los grupos, porque todavía falta. En total son tres tareas, ¿no? Son las tareas número 1, que es la lectura de Levítico, el cuestionario, ¿no? La fecha de entrega de ambos es el 14 de noviembre. Y las exposiciones, que son las fiestas de Levítico, ¿no? Las fiestas del libro de Levítico, mencionadas en el libro de Levítico. Entonces ahí tenemos los pasajes, ¿no? Vamos a formar 5 grupos. Yo los voy a formar, me va a apoyar ahí la hermana Pamela. Y ya Dios mediante, la próxima semana le vamos a estar entregando los grupos para que vayan comunicándose, ¿no? Cada grupo va a ser conformado aproximadamente promedio entre vamos a hacer un promedio de 5 personas por cada. Van a ser en realidad 8 grupos, acá me equivoco, 8 grupos, y va a estar conformado por aproximadamente por 4 a 5 personas cada grupo. ¿Okay? Las exposiciones probablemente sean entre el 31 de octubre y 7 de noviembre. ¿Okay? Todavía falta más de un mes. Muy bien, les he enviado este documento para que lo tengan presente. Y con respecto a las tareas, que básicamente tienen que pegarme, porque la exposición básicamente es exponer y bueno, pegar su PPT, ¿no? Que van a hacer los que deseen. Pero básicamente este es el documento que tienen que enviar al correo electrónico que está acá abajo. Ahí dice enviar el siguiente correo a las tareas. A este correo tienen que enviar este documento, es el único que van a tener que enviar. Y como se dan cuenta, básicamente son dos cosas. Primero, acá solamente tienen que responder sí o no. Solo respondan sí o no, dice. ¿Leyó todo el libro de Levítico? Sí. Si no lo leyó, no. ¿Ok? Nada más. No es necesario poner nada más. ¿Ok? Si leyó, sí. Si no leyó, no. Tarea número 2. Aquí están las preguntas del cuestionario. ¿Ok? Son 25 preguntas que tienen que ir contestando a medida que vayan leyendo, porque las preguntas están en diferentes partes, pero están en orden. Eso quiere decir que a medida que van avanzando la lectura, van a ir encontrando las preguntas. Si tuvieron algún inconveniente con alguna de las preguntas, igual me escribe, ¿no? Para ver si por ahí le apoyo con el texto, pero están en la Biblia. La idea es que a medida que van avanzando, vayan respondiendo. ¿Ok? Vayan respondiendo. Son 25 preguntas. ¿Ok? Entonces, esta es la tarea que tienen que realizar. Por ejemplo, un sobre fotográfico. Y nada más. ¿Ok? Eso los envié para que vayan desarrollándolo. Les recomiendo que lo hagan poco a poco. Que lo hagan poco a poco. Que lo hagan. Van leyendo, van respondiendo y no va a tener ningún problema. ¿Ok? Porque si lee un poquito cada semana, va fácil te van a poder combinar. ¿Ok? Entonces esa es la fecha de entrega y eso son las tareas. Vamos a combinar hoy día con la separata pasada. Ok, falta poco ya, así que solamente creo que vamos a terminar esta parte que tiene que ver con perdón, de separata. Esta no es, la 2, clase 1, ¿no? Voy a abrir la separata del alumno, ¿no? Mira, la semana pasada hemos empezado a leer los
a desarrollar los primeros capítulos del libro de Levítico, ¿no?, concerniente a los tipos de sacrificio, ¿verdad? Hemos hablado del holocausto, hemos hablado de la oblación, y hoy día vamos a culminar con el sacrificio de paz. Es esa última parte, ¿no?, el sacrificio de paz, ¿okay?, que está en Levítico capítulo 3. Levítico capítulo 3, ofrenda de paz, ¿no? Muy bien, entonces le voy a pedir a uno de ustedes que nos pueda apoyar con la lectura de Levítico capítulo número 3. Vamos a ir a Levítico capítulo número 3. Le voy a pedir a la hermana Geraldine que nos apoye con la lectura, por favor. Buenas noches, hermano. ¿Todo el capítulo 3? Sí, todo el capítulo 3. Ya. Ofrendas de paz. Si una ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuera cabro su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Entonces vemos aquí el tercer tipo de ofrenda o sacrificio, que es sacrificio de paz, ¿no? Estos sacrificios de paz, a diferencia de la oblación, eran de animales, ¿okay? Y podían ser de tres tipos, ¿no? Primero vemos en el versículo número 1, de ganado vacuno, ¿no? En realidad podrían ser de 4 tipos: de ganado vacuno, 3.1, ovejas, versículo 6, ¿no? Corderos, versículo 7, ¿no? Y de cabras, versículo 12, ¿no? Ahí ustedes se encuentran que dice, por ejemplo, ¿no? En el versículo 1 dice
si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno. Ahí está, de vaca, ¿no? Primer tipo, ¿no? Después en el 6, si de ovejas fuere su ofrenda. 7, si ofreciere cordero. 12, si fue de cabra su ofrenda. ¿Okay? Entonces, ahí vemos que el capítulo podemos dividirlo inclusive en esas 4 secciones, ¿no? De acuerdo al tipo de animal que se ofrecía para este tipo de sacrificio. Y este capítulo habla mucho de detalles de cómo debería ser el sacrificio, ¿no? Habla algunos detalles que de repente para nosotros parecen cosas medias raras, inclusive como que ¿por qué? Porque, bueno, como mencionamos las semanas pasadas, nosotros no hacemos sacrificio, no somos llamados a sacrificio, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Pero recordemos que el libro de Levítico, en sus inicios, cuando fue dado para el pueblo de Israel, fue dado de manera específica para los de alguna manera era leído de manera mejor dicho exclusiva general para los sacerdotes, porque ellos eran los que se encargaban de los sacrificios. Ellos tenían que conocer cómo deberían ser sacrificios. Recordemos que el libro de Levítico son las leyes dadas por Dios a Moisés en el tabernáculo de reunión acerca de cómo deberían hacer, acerca de los tipos, las clases, los tipos de sacrificios, cómo deberían hacerse. Es uno de los temas, ¿verdad?, del libro de Levítico. Y obviamente los encargados de toda esta labor eran los sacerdotes, ¿no? Entonces, por eso es que se describe a detalle cómo deberían hacerse. En el caso, hablando ahora del paso, en el tipo de ofrenda encontramos algunas características que también las encontramos en muchos de los sacrificios de animales, ¿no? Son similares, ¿no? Por ejemplo, encontramos los animales tenían que ser sin defecto, ¿no? Ahí podemos completarlo. Tenían que ser sin defecto. ¿Qué significa sin defecto? Sin manchas. No tenía que haber, no podían ser animales enfermos, no podían ser animales cojos, tuertos, no podían ser animales con algún defecto físico, ¿no? Tenían que ser animales perfectos, ¿okay? Limpios. Tenían que ser animales sin defecto, ¿okay? También serían ofrecidos delante de Dios, delante de Jehová, ¿no? Ahí completamos la palabra, ¿ok? Vamos a ir a esa parte para que vamos a ir paralelo. Tenían que ser delante de Jehová, ¿no? Delante de Jehová. Ahora, cuando hablamos delante de Jehová hace referencia obviamente a tenían que ser ofrecidos. Recordemos que estos sacrificios eran ofrecidos en el altar de bronce, que precisamente si nosotros vemos la posición del tabernáculo, cada uno de los utensilios o artefactos, se mataba el animal digamos en dirección hacia el lugar santísimo, ¿no? Por eso dice delante de Jehová, en la presencia de Jehová, delante de Jehová, ¿no? Los sacerdotes estaban también encargados de rociar la sangre del animal sacrificado sobre y alrededor, ahí completamos la frase, del altar de bronce, ¿no? Del altar de bronce, ¿no? Todos los sacrificios de animales, ¿no? Y la sangre se hacía en el altar de bronce, se rociaba la sangre alrededor del altar de bronce. Solamente, digamos, habían algunas excepciones. Una de las más conocidas es cuando una vez al año el sumo sacerdote entraba en esta fiesta llamada Yom Kippur, o el gran día de la expiación, que también vamos a ver más adelante. Era, digamos, sí, un día muy especial en el cual el sumo sacerdote entraba con sangre de animal, sacrificio, y la rociaba encima del propiciatorio. Pero eso era algo muy, era una vez al año y era ordenado por Dios, pero era un evento muy especial, era un día muy especial en el cual
el sumo sacerdote hacía expiación por toda la nación y por él mismo, ¿no? Pero en la gran mayoría de sacrificios, hablando de servicio de animales, hablando de sacrificios donde se derramaba sangre, estos eran realizados en el altar de bronce, ¿no? En el altar y a su alrededor se derramaba la sangre de sacrificio. Muy bien, punto D. Dice, en este tipo de ofrendas se ponía la mano en la cabeza del animal antes de degollar, ¿no? Versículo 2, versículo 8 y versículo 13 se nos hace mención a eso. ¿Qué significaba que la persona pusiera la mano en la cabeza del animal? ¿No? Eso lo explicamos también la vez pasada. ¿Recuerda? ¿Qué significaba el hecho de que la persona pusiera la mano derecha en la cabeza del animal? Que tus pecados lo llevaba el animal, o sea, tus pecados pasaban teóricamente al animal. Ajá, sí, pero esa es la figura, ¿no? La figura era que, digámoslo así, tú pones la cabeza del animal, es como que el animal tomaba tu lugar, ¿no? Y él, al morir, de alguna manera, hacía expiación por tu pecado. No podía quitar la falta de manera permanente, o sea, no podía quitar nuestra condición de pecado, no podía hacernos nuevas criaturas, pero era lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento para que su pueblo pueda acercarse a Él de manera hasta que Cristo venga, ¿no? Y por eso es que tenían que hacer sacrificios constantemente, porque todos los días había pecado, todos los días habían faltas, ¿no? Cristian, hola. Obviamente que esa poner la mano al animal solamente ocurría si era un becerro, un animal mamífero, más no si fuese fruto de la tierra, ¿no? O sea, ahí no creo que coja la mala, ¿no? Claro, sí, en el caso de este tipo de sacrificios, era en el caso de sacrificios de donde se derramaba sangre, ¿no? Donde se derramaba sangre. Los sacrificios vegetales generalmente eran sacrificios como la oblación, ¿no? Eran sacrificios más de gratitud al Señor, de gratitud, ¿no? Pero en los sacrificios donde había derramamiento de sangre y donde había expiación de culpa, de falta de pecado, y en este caso sacrificio de paz, como vamos a ver, tiene también un símbolo, nos habla también de sacrificio de Cristo, ahorita lo vamos a ver, involucrada así tenía que ser un animal, no podía ser un vegetal. Es por eso que en este tipo de sacrificios solamente se habla de animales. Ustedes ven que no se habla en ningún lado de un sacrificio de vegetales, ¿no? Como en el caso de la oblación. La oblación exclusivamente eran vegetales. Y mencionamos que la oblación era una ofrenda de gratitud, ¿no? Era una ofrenda de gratitud. El holocausto simbolizaba consagración, ¿no? Consagración. El sacrificio de paz, como vamos a ver, simboliza mucho reconciliación, ¿no? Y vamos a ver otro tipo de sacrificios, que es de expiación también, ¿no? Habían varios tipos de sacrificios, ¿no? Varios tipos de sacrificios. Y todos los sacrificios nos hablan del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús con un solo sacrificio nos limpió, obtuvo perdón, nos reconcilió con el Padre, nos dio un nuevo corazón, nos permitió poder no solamente ser perdonados, sino ser justificados, ¿no? También de alguna manera Dios nos ve delante nos ve a nosotros como si fuéramos justos, ¿no? Entonces, de alguna manera el sacrificio de Jesús abarca todos los sacrificios, ¿no? Abarca todos los sacrificios del que estamos viendo, ¿no? en el libro de Levítico, ¿no? Vamos a leer
justo me recordé un pasaje para que pueda redondear esa idea. Está en Primera de Corintios, ¿no? Si nosotros vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, ¿no? El apóstol Pablo dice lo siguiente: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿no? Entonces vemos que el servicio de Jesús nos salva, pero no solamente nos salva, ¿no? Nos santifica, nos justifica, nos redime. Hay varias, o sea, el servicio de Jesús nos trae varios beneficios a nuestras vidas. Nos salva, pero no solamente nos salva. O sea, la salvación que trae para nosotros implica varias cosas. Implica el perdón de nuestros pecados, implica la libertad, la liberación del yugo del pecado, nos implica que somos justificados, ¿no? O sea, no solamente es que somos perdonados, sino que somos declarados justos, ¿no? Entonces, hay varias cosas que implica la salvación que trae el sacrificio del Señor Jesús, que se ven en el libro de Levítico en diferentes tipos de ofrendas. ¿Okay? Entonces, como vamos a ver, el sacrificio de paz nos habla mucho de reconciliación. ¿Okay? En este tipo de ofrendas se pone la mano y luego se hace arder en el altar ahí completamos, por esa parte, se hace arder sobre el altar toda la grosura del animal, ¿no? Eso lo vemos también en los capítulos, ¿no? Se habla que se hace arder la grosura, ¿no? La grasa del animal. Para los hijos de Israel estaba establecido que no podían comer ninguna grosura ni sangre, ¿no? Eso está en el versículo 17, ¿no? Del capítulo 3, ¿no? Esto incluía las vísceras también del animal, ¿no? Tal como indica el versículo 17 del capítulo 3, y también el capítulo 3 de San Pablo. Era un estatuto perpetuo, y la razón era que tanto la sangre como las vísceras, según las leyes de las ofrendas, pertenecían al Señor, lo cual era un mandato específico para los hijos de Israel. Ahora, esto era un mandato específico. La grosura. Era un mandato específico para los hijos de Israel, ¿no? Entonces, para nosotros es importante recordar ello, porque en nuestro caso el comer sangre creo que es algo que nos han enseñado mucho en la iglesia, pero en realidad no da la libertad de poder elegir, ¿no? Pero si entendemos el libro de Levítico, el comer sangre es un mandato específico para los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la sangre era dada para los sacrificios, ¿no? Y si nosotros leemos también en el capítulo número 7 del libro de Levítico, en el versículo número 25 al 27, ahí nos dan un poquito más de detalle, ¿no? Ahí entonces yo le he puesto, ¿no? Ahí dice, en el capítulo 7 se dará más detalle acerca del sacrificio de paz. Por lo pronto, vale la pena recordar que para nosotros el Señor Jesús es nuestra paz. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Pero en el capítulo número 7, como yo solamente los voy a mencionar, porque cuando lleguemos ahí vamos a hablar un poquito de repente más a detalle de este punto, ustedes pueden leer específicamente en el versículo 25 al 27, que se hace mención que el no comer sangre es un mandato para los hijos de Israel. ¿Okay? Eso quiere decir que pertenece a la ley, que pertenece al antiguo pacto y que era un mandato exclusivo para los israelitas. Nosotros no somos israelitas. Entonces, en nuestro caso, no es un mandato para nosotros el no comer sangre. ¿Okay? Ahora, si uno no lo quiere hacer, tampoco hay problema. No hay problema. No es pecado no hacerlo. En lo que yo entiendo, en lo que Levítico nos menciona, para nosotros tampoco sería pecado comer sangre.
porque este mandato es específico para los hijos de Israel. Ahora les hablo de comer sangre como un alimento, ¿no? A veces la sangrecita, por ejemplo, que a veces inclusive la recetan para la anemia, porque es alta en hierro, ¿no? Ahora, comer sangrecita, si consideramos el libro de Levítico, no sería una aplicación decir no es pecado porque el libro de Levítico dice que no debemos comer sangre. No, porque el mandato, como el mismo libro de Levítico lo dice, es para los hijos de Israel. Y tenía un porqué. Porque uno de los motivos, como vamos a ver, era porque la sangre era para los sacrificios, ¿no? ¿Okay? Entonces vemos, ahora otro detalle que ya para culminar esta parte podemos ver es que el sacrificio de paz nos habla mucho de esa paz que Dios nos da a través de Jesús, ¿no? La reconciliación. Hay un pasaje en Efesios capítulo 2 versículo 14 al 16 donde dice, porque Él es nuestra paz. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo, ¿no? Que de ambos pueblos hizo uno. Y ahí cuando dice ambos pueblos se está refiriendo a los judíos y a los gentiles, ¿no? A los israelitas, a los gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Reconciliar con Dios. Esa palabra es importante. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz nos reconcilia. ¿Y qué significa la palabra reconciliación? Dice acá, matando en ella las enemistades. Significa que ya no somos enemigos. Ahora hemos vuelto a la comunión con el Padre Celestial. Porque por causa del pecado somos considerados enemigos de Dios, ¿no? Eso dice Efesios capítulo 2, ¿no? Que éramos enemigos de Dios. Pero Dios nos reconcilió consigo mismo a través de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Entonces vemos cómo el servicio de Jesús no solamente nos trae la certeza de que somos perdonados, no solamente nos limpia, nos quita la culpa, porque a veces, porque es importante, ¿no? El sabernos perdonados, quitar la culpa, pero también nos lleva a entender que ahora ya no estamos enemistados, sino que podemos tener paz. ¿Por qué? Porque ahora estamos en amistad, estamos con Dios, estamos nuevamente en comunión. Es por eso que nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio, pero sí todos los días debemos ponernos a cuentas con eso, ¿no? Porque de alguna manera pecamos y es necesario reconciliarnos, es necesario pedirle a Dios perdón para que no hayan pecados que sean de estorbo en nuestra comunión, ¿no? Entonces, ese es un detalle muy importante que podemos aprender también del sacrificio de paz, haciendo como una especie de comparación con el sacrificio del Señor Jesús. Y quería culminar solamente haciendo un pequeño paralelo del sacrificio de paz con la obra del Señor Jesucristo. Está aquí para ya culminar esta parte de la separata, que ya esta parte ya se las envié la semana pasada, ya la tenemos, ¿verdad? Recordemos que al igual que los animales tenían que ser sin defecto, el Señor Jesús, un sacrificio perfecto, pues Él era sin pecado. El autor de Hebreos nos menciona, ¿no? Esos pasajes ya lo hemos leído la semana pasada, ¿verdad? Hablando de que el Señor Jesús era sin pecado, era perfecto, era santo, ¿no? Él era el sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, ¿no? Porque fue tentado en todo, como dice Hebreos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es algo muy hermoso, ¿no? Realmente recordar cuando estamos de repente en momentos de tentación, o aún cuando
tristemente, lo que pasa, hayamos podido fallar, recordar que podemos acercarnos al Señor Jesucristo y recordar que Él no es que pase por alto nuestros pecados, nuestras faltas, pero si nos acercamos con un corazón arrepentido, Él se compadece de nosotros. Él también pasó lo que nosotros pasamos. Él nos puede entender porque Él también fue tentado, ¿no? Aún en lo que nosotros, en nuestras mismas tentaciones. Él nunca pecó, eso sí es verdad, Él nunca pecó, pero Él sabe qué significa ser tentado, en lo que somos tentados cada uno de nosotros. Porque la Biblia nos dice que pecado en todo. Entonces podemos acercarnos con nuestra debilidad a Jesús, Señor Jesús, y saber que en Él podemos encontrar fortaleza, porque Él nos entiende, porque Él pasó lo mismo que nosotros, se identificó con la humanidad al hacerse hombre, ¿no? Y vivir como hombre, ¿no? Nunca pecó, pero sí fue tentado como nosotros. Entonces vemos ese detalle en el sacrificio también de paz, ¿no? Vemos aquí que el Señor Jesús, al no haber nunca pecado, hacía que su sacrificio fuese eficaz para poder salvarnos y redimirnos, ¿no? Lo que los sacrificios y sangre de animales no podían hacer, ¿no? Su sangre, a diferencia de los animales, los sacrificios del Antiguo Testamento, mencionas el libro de Levítico, no podían, ¿cómo se llama? Darnos salvación, ¿no? En cambio, sí era eficaz, ¿no? A diferencia de los sacrificios, era eficaz para cambiar nuestro interior y darnos un nuevo corazón. Eso no podían hacer los sacrificios animales. Los animales podían de manera externa limpiar la falta, ¿no? Pero no podían cambiar el corazón de la persona. No podían, como dice el autor de Hebreos, limpiar nuestra conciencia, ¿no? En cambio, el servicio de Jesús sí tiene el poder para cambiar nuestro interior y para cambiar aún nuestra voluntad, que es inclinada al pecado, ¿no? Es rebelde, como hoy leían, ¿no? La voluntad rebelde que tenemos. Bueno, el servicio de Jesús era suficiente, era poderoso para hacer. Justo hoy leí un autor que decía, ¿no? Me pareció interesante su comentario, porque él dijo que Dios pudo hacer todo el universo con solamente su voz, o sea, solamente lo dijo, y hizo todo el universo, toda la creación, pero Él tuvo que ser crucificado, o sea, tuvo que someterse a una crucifixión para cambiar la voluntad rebelde de los hombres, ¿no? Y ese comentario me pareció, me dejó pensando, ¿no? Porque ahí nos hablan, ¿no? De ese sacrificio del Señor Jesús, que es suficiente para poder hacer un cambio interior en nosotros, ¿no? Darnos un nuevo corazón, que podamos amarle verdaderamente, que podamos obedecerle, ¿no? Obedecer a Dios por amor, ¿no? No por obligación. El autor de Hebreos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿No? Eso no podía hacer el sacrificio de animal, no podía limpiar nuestras conciencias, no podía darnos un nuevo corazón, no podía hacer un cambio interior, no podía darnos salvación. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. ¿Aquí hay alguna pregunta? ¿Quieren hacer algún comentario de esta parte? Porque me pareció que quería prender su micro. ¿Ninguno? Ok, entonces vamos a ir culminamos esta parte con este gráfico. Miren, no está el servicio del Señor Jesús, el velo rasgado. Pregunta. Diga. Buenas noches, una pregunta. Cuando usted mencionó hace rato, no lo escuché bien, sobre
la parte de que no se consumía sangre para los hijos de Israel y tampoco comida de cerdo, que en ese tiempo les habían dicho a los israelitas que no comen carne, y nosotros, bueno, actualmente sí podemos hacer. Y los israelitas nacidos, o sea, judíos israelitas que se conviertan, también están libres de eso, o para ellos todavía es prohibido comer sangre y ¿cómo se llama? Y carne de cerdo. Bueno, esa información en realidad no la tengo, pero si entendemos no se le escucha. Me entró una llamada, por eso es que creo que me muteó. Me entró una llamada. Les decía que los israelitas, o sea, los israelitas que nacen actualmente y siguen la religión, porque hay muchos que no, hay muchos que actualmente que hay israelitas ateos, ¿no? Pero se guían, muchos no creen en Jesús. Recordemos que los israelitas se basan en el Antiguo Testamento, ellos tienen la Torá, la ley de Moisés, y creen, ¿no? en el Antiguo Testamento, pero no creen en Jesús como Salvador. Ellos inclusive aún están esperando su Mesías. Obviamente hay israelitas, ¿no? Ahora sí ellos siguen la Torá, ellos se guían bajo las enseñanzas de la Torá, incluye lo del Levítico. Ellos no comen sangre, ¿no? Ellos no comen tampoco cerdo, ningún animal impuro, porque para ellos es algo que no está de acuerdo a la ley, ¿no? Ellos aún se basan en ello. ¿Okay? Muy bien. Entonces vemos que aparte de que el sacrificio tenía que ser sin defecto, eran también ofrecidos delante de Jehová, que les comenté antes, también tiene un significado importante en lo que se refiere al sacrificio de Jesús. ¿Ya? Recordemos esa frase, ¿no? Ofrecido delante de Jehová. Recordemos que en el caso de los animales del libro de Levítico, era que estaban siendo ofrecidos delante del tabernáculo, o sea, en dirección hacia el lugar santísimo, porque en esa posición se encontraba también el altar de bronce, se encontraba prácticamente frente al lugar santísimo, digámoslo así, ¿no? Pero es interesante poder ver que en el caso del sacrificio del Señor Jesús fue hecho en el monte Gólgota, ¿no? Sabemos que el monte Gólgota, que era parte de una cadena de montes, ¿okay? Antiguamente este lugar correspondía precisamente al lugar donde Abraham había llevado a Isaac por orden de Dios para ser sacrificado, en el monte Moriah. Génesis 22. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Abraham, ve, ¿no?, al monte Moriah, le dice, y ahí ofréceme a tu hijo en holocausto? Entonces, ese lugar correspondía al futuro Gólgota, correspondía a la cadena de montes donde y está situado también este monte Gólgota, donde el Señor Jesús iba a morir. ¿Cómo sabemos eso? Porque dicho lugar corresponde al lugar donde se construiría más adelante el templo de Jerusalén, tal como lo señala el libro de el libro de Segunda de Crónicas. Si nosotros leemos Segunda de Crónicas 3:1, dice esto: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Miren, ¿no? Dice, en el monte Moriah. O sea, Salomón edificó el templo de Jerusalén en el monte Moriah. Y ese monte Moriah era el monte donde Abraham había sacrificado, o mejor dicho, donde se le había ordenado que sacrificara a Isaac. Y sabemos que obviamente este lugar es la Jerusalén actual, donde se encontraba el templo de Jerusalén, que actualmente no está el templo, que se encontraba cerca a estos montes, a este monte Gólgota, donde el Señor Jesús hizo su sacrificio. Entonces, interesante, ¿no? Porque
Inclusive el pastor Raúl Peña nos compartió una vez y nos dijo, ¿no?, que el lugar, el templo de Jerusalén, donde se situaba el lugar santísimo, se encontraba a unos metros del Gólgota. O sea, el lugar santísimo estaba ubicado a unos metros del Gólgota, donde el Señor Jesús fue crucificado, ¿no? Y de alguna manera se cumple esta frase, ¿no?, ofrecido delante de Jehová. Eso vemos aquí esta figura en relación hacia el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el sacrificio de paz nos recuerda que el Señor hace posible, a través de su muerte en la cruz, que podamos ser reconciliados, tener comunión con Él. Teniendo acceso a su presencia, su sacrificio ha sido aceptado, por lo cual podemos ahora acercarnos con libertad y con corazones agradecidos. ¿Amén? Muy bien, entonces con esta parte hemos culminado el sacrificio de paz. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan? Ninguno, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces hemos culminado esta parte, ¿ok? Hemos culminado el sacrificio de paz. Voy a cerrar esta parte y vamos a ir a la separata número 2, que es la que corresponde ver esta clase, ¿ok? Ya se las envié al WhatsApp, ¿ok? Vamos a leer Levítico 4. Es bastante, pero creo que es importante leer para poder ubicarnos en el texto, ¿ok? Le voy a pedir, a ver, permítame un segundo. Muy bien, vamos a ir al Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Le voy a pedir, aquí no puede apoyar, alguien que no lea muy seguido. A ver. Hermano Eduardo Rivera, ¿nos puede apoyar con la lectura de Levítico capítulo 4? Por favor. Gracias, bueno. Levítico capítulo 4. ¿Lo tiene, hermano? Creo que no va a poder leer, me parece. Cristian, Nancy Romero le saluda. ¿Puedo leer? Ya arreglé mi micro. Ya, perfecto, hermano. A ver, léalo, gracias. Todo el 4, todo el capítulo 4. Todo el capítulo 4. Bien. Vamos a leerlo todos juntos en el leemos, ¿okay? A ver. Ofrendas del pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová. Dígame, Cristian. No, siga con la lectura. Siga, creo que alguien interrumpió ahí. Está leyendo la hermana, ¿ok? Vamos a continuar con la lectura del capítulo 4. Siga, hermano. Hermana Nancy, ¿puedes seguir con la lectura? Sí, estoy siguiendo, sí. Cuando alguna persona... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bien. Cuando alguna persona pecara por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del
tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de la reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echarán las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo en contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no han de hacer, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el becerro su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura, y le hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrá perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre las cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Es expiación. Y cuando su dedo del sacerdote tomara de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramara el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado,
y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera de que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por ofrenda por el pecado dejare cordero, hembra sin defecto, traerá y pondrá sobre su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Muy bien, gracias hermana Ana, gracias. Es un poco largo, pero era importante leerlo, y miren, vamos a tratar de explicar algunos detalles para que podamos entender. Se repiten varias veces el procedimiento. ¿Por qué? Porque este capítulo lo podríamos dividir en 4 partes, ¿ok? Porque está hablando específicamente para poder empezar a entender esta parte. Primero vamos a meter esta primera parte, ¿ya? Para poder entender de qué tipo de sacrificios se trataba. Este tipo de ofrenda se realizaba cuando la persona cometió un pecado por hierro, por ignorancia o también sin intención. Por hierro, por ignorancia o sin intención. Lo que conocemos, eso está en el versículo número 2, ¿no? Dice, cuando alguna persona pecare por hierro. ¿Qué significa hierro? Por ignorancia y sin intención. En alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, y hiciere alguna de ellas. Por hierro. Y esto nos habla, de hermanos, de que el pecado, hay mucha gente, ¿no?, que comete pecado sin saber, ¿no? Pero no por eso quiere decir que no sea pecado. Pecado por ignorancia, podríamos decir, pero igual es pecado, ¿no? Entonces este tipo de ofrenda de manera específica por ese tipo de pecado, por hierro, por ignorancia o sin intención. Pero también era necesario que hubiera un sacrificio por esos pecados, ¿no? Se hace referencia a que, a pesar de que el pueblo no se hubiera dado cuenta de su falta, igual eran culpables delante de Dios. Dice el versículo número 13, ¿no? En el versículo número 13 menciona, ¿no?, si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro, ¿qué significa hierro? Pecado por ignorancia y sin intención. Y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Que no se han dado cuenta, que no saben que han pecado. Está oculto, pero si han pecado delante de Dios, ¿sí? Y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, ¿qué dice? Y fueren culpables. Fueren culpables. Luego que llega a ser conocido el pecado que cometieren,
y ahí se haga el sacrificio. Entonces aquí es importante entender que el pecado es pecado, así nosotros no nos demos cuenta. Por eso es que nosotros aún en nuestra oración, como dice David, ¿no? ¿Recuerdan la oración de David? Líbrame de los errores que me son ocultos. Le dice David al Señor en el Salmos ¿cuál es el Salmo? Permítanme un segundo, voy a buscarlo rápidamente. David le dice al Señor, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Salmo 19, ¿no? Versículo 12 y 13. A ver, alguien que pueda leer el Salmo 19, versículo 12 y 13. ¿Alguno de ustedes? Hermana María David, ¿podría leerlo? Sí, Salmo 19, 12 y 13. Ya. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de los soberbios, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿No? Entonces miren la oración de David, ¿no? Líbrame de lo que me son ocultos. ¿Por qué? Porque hay pecados que pueden ser no podemos darnos cuenta. Uno de ellos es el orgullo, porque ahí David dice, preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. El orgullo es uno de los pecados que puede ser imperceptible en nuestros ojos. Podemos ser orgullosos y no darnos cuenta, ¿no? Y por eso es que uno de ellos, ¿no? Pueden haber otros pecados, ¿no? Pero este tipo de sacrificios nos habla de esto, nos habla de pecados que a veces no nos damos cuenta, o mejor dicho, pecados por ignorancia, pecados por hierro, ¿no? Ok, permítanme un segundo, voy a hacer aquí la anotación rapidito. Levítico 4.13, Levítico 4.13, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué más? Es por ello que la Escritura da testimonio que todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3:23, todos han pecado, ¿no? Y están destituidos de la gloria de Dios. En ese sentido, el pecado no depende de nuestra intencionalidad, no depende, o sea, podemos pecar con intención, sin intención, pero si hemos cometido un acto que va en contra de la palabra de Dios, así no nos hayamos dado cuenta, ya hemos pecado. Y como dice el texto, somos culpables. Entonces vamos a ver que el Señor Jesús aún murió por esa clase de pecado. Pero también es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos haga ver lo que está mal, porque muchas veces podemos aún tener consecuencias en nuestra vida por pecados o que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué dice David? Señor, le pide a Dios, ¿no? Líbrame de los errores que me son ocultos, hazme ver aquellas cosas tal vez que estoy haciendo mal y no me he dado cuenta. Esa es la oración de David. Y aún en el capítulo 4 del libro de Levítico, en el versículo 13, se hace mención a que el pecado estaba oculto a los ojos del pueblo, ¿no? Inicialmente, pero el versículo 14 dice, luego que llega a ser conocido el pecado que cometiere. ¿Qué quiere decir? Que era necesario que el pueblo se diera cuenta de lo que estaba haciendo mal. Porque dice, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiera. O sea, había un sacrificio que tenía que hacerse, pero tenían que darse cuenta qué era lo que estaba haciendo mal, ¿no? Es igual, ¿no? Con nosotros tenemos que ser conscientes, pedirle a Dios, ¿no? Ayúdame a darme cuenta qué es lo que está haciendo mal y no te agrada. Es parte también de la oración que David hace, ¿no? Bueno, eso ya hemos completado, ¿no? Hemos completado el texto que todos hemos pecado. En este sentido, el pecado no depende de nuestra intencionalidad. Es verdad que la intención hace que sea más terrible la falta. Eso sí es verdad.
¿ya? O sea, obviamente el pecado por omisión, también pasa como el pecado por omisión, o el pecado sin habernos dado cuenta, o por falta de conocimiento, o por hierro, ¿no? Digámoslo así, delante de Dios, el pecado que hace conscientemente tiene mayor gravedad, sí, porque ¿qué dice el Señor Jesucristo en el capítulo 12, versículo 48? ¿No? Lucas capítulo 12, versículo 47-48. Él menciona este texto, ¿no? Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Más el que sin conocerla, ¿qué cosa? La voluntad del Señor. Podríamos decir que pecó por hierro, por falta de conocimiento. No sabía. Más el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, va a ser. Este es un texto que nos debe llevar a tener temor, pero no temor de miedo a Dios, sino tener temor y siempre estar pidiéndole a Dios que examine nuestro corazón. Recordando que el Señor Jesús es un sacrificio para que nosotros podamos ser perdonados, ser limpios. Nos debe llevar siempre tener temor en nuestro corazón delante de Dios. Y si hemos fallado, volver a Dios, no quedarnos así. Lo peor que podemos hacer es, una vez que Dios nos muestra nuestro pecado, es querer seguir iguales, ¿no? No, cuando Dios nos muestra nuestro pecado es para que busquemos su gracia, su misericordia, y Él nos ayude a poder cambiar, ¿no? Cambiar de rumbo, ¿no? De dirección a la cual estamos yendo. Entonces vemos en esta clase de ofrendas o de sacrificios, ¿no? Esa enseñanza. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Y quiero que uno de ustedes me apoye con la lectura para que también puedan participar. A ver, le voy a pedir a la hermana, ¿a quién más está apoyando? Hermana Geraldine, ¿puede leer esta parte, por favor? Este párrafo de aquí, y ahí completamos. Encontramos aquí el principio que nos permite entender la clasificación dada en este capítulo, haciendo referencia a el Claro, ahí completamos el pecado por becerro. No, ahí completamos ahí Pecado de por becerro. Me equivoqué. No, ahí lo que vamos a hacer es completar, yo no voy a dictar, pero en esta división nos va a permitir poder entender una clasificación. O sea, si nosotros hemos leído este capítulo, lo hemos leído, nos vamos a dar cuenta que estos faltas por hierro, había un sacrificio que se hacía, hay sacrificios que se hacían, pero los sacrificios eran diferentes dependiendo de quién lo cometía. Por ejemplo, ¿no? En el versículo número 3 nos habla de sacerdote ungido, Podemos comentar ahí el sacerdote. ¿Ok? El sacerdote. ¿Ok? Inclusive aquí también hacía referencia al sumo sacerdote. El sumo sacerdote o los sacerdotes, podríamos completar. Porque habla de sacerdote ungido. En realidad hace referencia al sumo sacerdote. El sumo sacerdote. O sea, ¿qué pasaba si el sumo sacerdote pecaba de esta manera? Ya, del versículo número 3 hasta el versículo número 12 se detalla cómo debía ser el sacrificio en el caso de que el pecado fuera cometido por el sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces encontramos en el versículo número 13, que dice:
si toda la congregación de Israel, completamos, la congregación de Israel, la congregación de Israel, entonces ahí se nos habla los detalles de cómo debería hacer estos sacrificios por estas faltas, por hierro, desde el versículo 13 hasta el versículo 21, cuando pecare toda la congregación de Israel. ¿Okay? Por otro lado, encontramos aquí, en el caso de un juez, versículo 22, un jefe, ¿no? Dice, cuando pecare un jefe, ¿no? Un jefe de familia, ahí podríamos mencionar alguna persona que tenía alguna autoridad dentro de la congregación de Israel. Y finalmente en el versículo 27, si pecare alguna persona del, completamos ahí, Del pueblo. del pueblo. Entonces vemos cómo en este capítulo se nos menciona cómo debía ser el sacrificio en esta clasificación, ¿no? Y nos damos cuenta que en realidad todos pecaban. O sea, por eso es que la Biblia nos dice que todo, no hay justo ni en uno. Aún el sumo sacerdote, que era obviamente digámoslo así, el guía espiritual de la nación de Israel, aún él necesitaba hacer sacrificios por estos pecados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio aquí? ¿No? Es a quien se le ha dado mayor responsabilidad espiritual, dones, talentos, o quien ejerza un cargo de... ¿No fueron a ver eso, la de la mujer? Que demande, ahí por favor, su micro. Estaban a ver que estaba en cuarto piso. Por favor, hay un micro prendido. No sé quién es, pero bueno, ya lo apago acá. Entonces, ¿cuál es el principio ahí? El principio es a quien se le ha dado mayor responsabilidad espiritual, dones, talentos, a quien ejerce un cargo de honor que demande ser ejemplo, a esa persona o grupo se le demandará más fidelidad. ¿Okay? ¿Cómo sabemos ello? En el texto se nos hace la división. Ahorita lo vamos a ver la próxima semana ya, porque esto demanda que hayamos mayor detalle en el texto. Ya lo vamos a ver la próxima semana, pero vamos a culminar hasta este punto. En el texto se nos hace la división ya mencionada, donde veremos algunas diferencias en el tipo de animal y aún en la forma de hacer la ofrenda, que nos permite conocer que al que más se le dio, más se le dará, como dice Lucas 12:48. ¿No? Si nosotros vemos aquí algunas características de cada una de las ofrendas, de cada una de las ofrendas que se realizaban, dependiendo de quién lo hacía, ¿no? Si era por el sumo sacerdote, si era por la congregación, o si era por un jefe o una persona, había algunas diferencias. Tal vez la manera de cómo hacer la ofrenda era la misma, pero por ejemplo, solamente les voy a dar un detalle, que es importante. En el caso del sumo sacerdote y en el caso de toda la congregación, la sangre del animal se rociaba no en el altar de bronce. Este es el altar de bronce, ¿ok? Cuando el sacrificio del pecado por hierro se hacía por la falta de un jefe o alguna persona del pueblo, la sangre del animal se derramaba sobre el altar del sacrificio o el altar de bronce, ¿okay? Eso se menciona, por ejemplo, ¿no? Eso lo podemos ver a ver, déjenme buscar. Lo tenía aquí a la mano, pero se me fue. A ver, permítanme un segundo. Ay, no, estoy en otro pasaje, perdón.
estoy en el otro pasaje. Aquí está. Por ejemplo, miren, en el capítulo 4, en el versículo 25, dice, ahí está hablando del sacrificio en el caso de la culpa del jefe, ¿no? Y dice, el sacerdote tomará la sangre de expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. ¿Cuál era el altar del holocausto? Este era el altar del holocausto. Dice que ponía la sangre sobre los cuernos, habían 4 cuernos aquí, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Dice, derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, o sea, al pie del altar del holocausto, ¿no? Alrededor del altar. Ese mismo proceso se repetía en el caso de que pecaba una persona del pueblo. Eso lo van a encontrar en el versículo 34 del mismo capítulo. ¿Ok? Se repetía. Pero cuando pecaba el sumo sacerdote, no se hacía eso. Era diferente. Lo que se hacía era así, o sea, todo era parecido. Diferencia era que el animal era otro. El animal era más caro. Era un animal más caro. Y segundo también, que la sangre no se derramaba alrededor del altar del holocausto, ¿no? Sino la sangre, ¿qué se hacía con la sangre? Vamos a ver aquí, está en el capítulo 4, en el versículo 6, dice así, desde el 5, mira. El sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, mojará al sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. El sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. ¿Se dan cuenta? O sea, la sangre no se derramaba, no se ponía sobre los cuernos del altar del holocausto, ni se derramaba alrededor del altar del holocausto, sino que hacía eso el sumo sacerdote en el caso de que la falta fuera cometida por él. Él tenía que llevar la sangre alrededor al interior del tabernáculo de reunión. Y dice que salpicaba 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Acá había un velo, ¿verdad? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Él salpicaba 7 veces la sangre hacia esa dirección. Y luego, ¿qué hacía? Dice el versículo 7, dice que el sacerdote pondría la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. ¿Cuál es el incienso? El altar del incienso aromático. Este es el altar del incienso aromático. Sobre ese altar no se hacían sacrificios. Ese altar era exclusivo para quemar incienso. Pero cuando el sacerdote pecaba, el sumo sacerdote pecaba, la forma de hacer el sacrificio era diferente. Y él tenía que entrar con esa sangre animal y ponerla sobre los cuernos, este altar de incienso, que también tenía cuerno, y salpicar la sangre 7 veces hacia el velo. Es en el versículo 7, ¿no? Dice ahí que pondrá la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Eso sí, el resto de la sangre sí, ¿no? Igual que en el anterior, sí le echaba alrededor del altar del holocausto. ¿Okay? Pero vemos esa diferencia, ¿verdad? Ahora, para cerrar esta parte, ¿qué pasaba cuando pecaba toda la congregación? Cuando pecaba toda la congregación, se hacía lo mismo que cuando pecaba el sumo sacerdote. Si vemos el versículo 17 del capítulo 4, ahí menciona, hablando de cómo se debía hacer el sacrificio por hierro cuando peca todo el pueblo. ¿Qué dice el versículo 17? Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rodeará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. ¿Ve? Nuevamente. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová
en el tabernáculo de reunión. ¿A qué altar se refiere? Se refiere a este altar, el altar del incienso, porque el altar el altar del incienso estaba dentro del tabernáculo de reunión. El altar del holocausto estaba afuera, estaba en el atrio, ¿no? Una preguntita. Este lugar donde se derramaba para el pueblo y para el sacerdote es el lugar santo, ¿verdad? Ajá, este es el lugar santísimo. El El lugar santísimo no está detrás del velo, que solamente el sumo sacerdote podría entrar una vez al año. Claro, pero ese sacrificio de que usted me está mencionando era otro sacrificio. Era Mi diferente. pregunta es, donde derramaban la sangre del pueblo y del sumo sacerdote, ¿qué lugar es este? ¿No es el lugar santo o me estoy equivocando? El lugar santísimo. Ese es el lugar santísimo, El lugar santísimo. Porque en donde, el donde lugar está la arca del santísimo- pacto. No, perdón, en el lugar santo. Por eso El lugar exacto, es el lugar santo. Ya, El lugar santo. Sí, sí, Gracias. el lugar santo. Donde estaban los tres, esos tres artefactos, ¿no? Incluyendo el Hermano. altar. Hermano, no es que, bueno, yo lo he entendido así, que se sacrificaba al buey y efectivamente se tomaba un poco de sangre y se iba al lugar santo hacia las cortinas, 7 veces se rociaba, ¿no es cierto? Ajá. Y dice que se ponía en los cuernos del altar del incienso, que también está cerca de las cortinas. Claro. Y el resto de la sangre se echa fuera en el altar de bronce, o sea, alrededor, entiendo, del altar de bronce. Ajá, sí, así era. Ya. Así era. Hermano, Así sí. era el proceso de sacrificio de sacrificio por hierro cuando pecaba el sumo sacerdote o los sacerdotes, y también cuando el pecado era de toda la congregación. Pero cuando el pecado lo cometía un jefe o lo cometía una persona del pueblo, no se hacía ese procedimiento. O sea, cómo se mataba el animal era igual. La diferencia era que era otro tipo de animal, como vamos a ver la próxima semana, que no es un detalle mínimo, pero lo más importante era que no se ingresaba al tabernáculo, sino que todo se hacía en el altar de bronce o del holocausto. La sangre se derramaba sobre los cuernos del altar del holocausto, no se ingresaba a este lugar. ¿Por qué es importante ese detalle, hermano? Porque esto de qué nos habla. Esto nos habla, uno, de lo que hemos estado compartiendo, de que para Dios el pecado del sumo sacerdote, digámoslo así, sabemos que pecado es pecado, ¿ya? Pero el sumo sacerdote, por tener una posición de honor, por tener una posición en la cual él representaba al pueblo delante de Dios, porque recordemos que el sumo sacerdote representaba a toda la nación delante de Dios, ¿ok? Entonces, al tener esa posición, su pecado delante de Dios, digámoslo así, tenía mayor responsabilidad y demandaba un sacrificio, digamos, podríamos decir, para poder entender mayor, o un sacrificio involucraba mayor demanda, ¿no? Y eso también lo vemos, por ejemplo, cuando pecó Moisés, ¿no? Recordemos cuando Moisés pecó, Dios fue, entre comillas, muy duro con él, no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Y por qué? Porque Moisés veía a Dios. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento? A quien más se le dio, más se le demanda. Mientras más luz tenemos, más responsables somos los actos, porque se nos demanda actuar conforme a eso que sabemos. Si no supiéramos nada, ¿no? Igual somos pecadores, igual si pecamos es pecado y es falta delante de Dios, pero es mucho mayor la falta cuando cometemos el pecado con conocimiento previo, sabiendo que es pecado. Ahora, el Señor Jesús murió por ambos, murió por nuestros pecados con intención que cometemos, y murió por nuestros pecados por ignorancia. Eso nos enseña este tipo de sacrificio. El Señor Jesús muere por nuestros pecados con consentimiento,
porque los cometemos, sería mentir si decimos que no, pero también Él muere por nuestros pecados por ignorancia, que también los cometemos, ¿no? O por hierro. Muy bien, entonces, segunda cosa, y con esto cerramos, ¿por qué el sumo sacerdote, por qué en el caso de todo el pueblo, cuando todo el pueblo pecaba, se hacía el mismo procedimiento que cuando el sumo sacerdote pecaba? ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que para Dios, precisamente lo que les comparto, para Dios el pecado del sumo sacerdote era, digámoslo así, tan grave como el pecado, como si hubiese pecado todo el pueblo. Y cuando, por eso de qué nos habla, de que el sumo sacerdote representaba a toda la nación delante. Por eso vamos a encontrar a Nadab y a Abiú, que cuando ellos entran al lugar santo, al tabernáculo, que vamos a ver las próximas semanas, con incienso con un fuego extraño, ¿no? Es un fuego extraño, mueren. Bueno, ¿no? Eran los sacerdotes, se les demandaba más, ¿no? Y bueno, ahí vamos a ver más detalle, ¿no? Entonces vemos que el sumo sacerdote representaba al pueblo, a toda la nación. Inclusive en su misma vestidura, como hemos visto en la clase de Éxodo, vemos eso, ¿no? Esta tablita donde estaban estas 12 piedras representaban a las 12 tribus de Israel. Y hemos visto en el libro de Éxodo de cuando Dios le da los detalles de cómo debería ser la vestidura de sacerdote, el sumo sacerdote, hace referencia a que cada piedra tenía grabada una grabadura de sello en la cual estaba escrito el nombre de cada tribu. Y el Señor le dice, ¿no? Para que esté delante de Dios, cerca a tu corazón, y llevarás las faltas de todo el pueblo. Entonces vemos ese detalle. Al lugar santísimo en sacrificios por hierro no se entraba. A este lugar santísimo se entraba solamente una vez al año, solamente el sumo sacerdote, en el gran día de la expiación o la fiesta del Yom Kippur, que ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, hermanos. Espero que haya quedado un poco claro esta parte. Igual vamos a verlo un poquito más, vamos a completar la separata de lo que hemos hoy ya compartido la próxima. ¿Tienen alguna pregunta? Hermano, yo quería hacer un comentario. En realidad todos estos pecados se supone que no son intencionales, ¿no? O sea, específicamente esta es por hierro, ¿no? Pero en general todas estas leyes que se habían dado eran por pecados no intencionales. No era todo por pecado intencional, creo yo, ¿no? Claro, este tipo de sacrificio es pecado por hierro, como dice capítulo 4, versículo 2. Dice, ¿no? Cuando alguna persona pecare por hierro, así comienza el texto del capítulo 4. Estamos hablando del cuarto tipo de sacrificio, que es ofrenda por pecado, que podríamos decir ofrenda porque suena muy general, pero recordemos que el título no lo ha puesto, el título no es parte de la Biblia. Si queremos ser más específicos, es la ofrenda de pecado por hierro o por ignorancia. Hierro significa ignorancia o no intención. Eso significa la palabra hierro. O involuntario también, hermano. O involuntario, exactamente. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, alguien está trabajando, se le cae el martillo y mata a una persona. ¿Fue un pecado, pero fue por hierro o fue con intención? No, fue voluntario, por hierro. Fue por hierro, pero pecó. Sí. ¿No? Entonces, ahora, delante de Dios, ¿esta persona debería morir o no debería morir? No. En Éxodo, cuando vimos la diferencia, no moría. ¿Por qué? Porque no hubo intención. No hubo intención. Pero si es que había intención, moría. ¿No? Esa era la pena para el pueblo de Israel. Si fuera así actualmente, ya estaríamos con el 20% de la población peruana, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Así era en el Antiguo Testamento, las leyes dadas por Dios para el pueblo de Israel. Dios sí consideraba para la pena consideraba la intención,
¿ya? O sea, si es que había intención, si es que no había intención, no era la pena no era la misma, o sea, la persona no moría. En el ejemplo que les he dado, no moría porque no había intención de hacer el mal. Es más, Dios proveyó las ciudades de refugio para que esta clase de personas fueran a esas ciudades, para que se evitara que hubiera algún familiar que se quisiera vengar y lo matare. Y ahí sí hubiera sido peor. ¿Por qué? Porque eso sí era pecado delante de Dios, ¿no? Entonces Dios da la ciudad de refugio para que huyan a esas ciudades estas personas que pecaban sin intención, que mataban a alguien por algún accidente, como puede pasar. La pena no era la misma, pero era muy diferente si es que obviamente decía que era con intención, moría. Eso es en el caso de la pena. Pero en el caso del sacrificio, de la culpa, de la expiación, tenía que haber un sacrificio, porque igual era pecado. La persona no moría, pero tenía que haber un sacrificio, que era sacrificio por hierro. Y si fuera en el caso de una persona común, sabemos que el procedimiento era diferente, como mencioné, lo que hemos estado explicando, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Para no ponernos mucha información y poder dejar ahí. Ya la próxima semana seguimos compartiendo más acerca de esta parte y combinamos la separada, ¿ok? Ya. Este TPT se los voy a enviar, ¿ya? Yo le envié a los hermanos de Éxodo, pero me sirve también para que podamos ver algunos detalles de estos capítulos, porque con dibujos se entiende mejor, porque son algunos detalles un poco complicados de entender si no vemos una imagen, ¿no? Muy bien, vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar para que van a poder. Le voy a pedir a ver a la hermana Geraldine que nos guíe una oración. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la enseñanza, Señor, de nuestro hermano Cristian, Señor, que nos bendice, Señor, con esta clase de poder aprender más, Señor, de tu palabra, Padre mío. Gracias por la vida de nuestro maestro, por nuestros hermanos que están aquí, Señor, que dan de su tiempo, Señor, para estar aquí y poder aprender y estar en clase, amado Dios. Gracias, Padre mío, guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, bendice sus vidas, Señor. Y en esta semana, Señor, bendícelos, amado Dios. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. No sé, me imagino que ya tomaron asistencia. Por si acaso no se vayan, voy a tomar una foto. Ya está, para ver la asistencia. Ya está, voy a confirmar. Muy bien, hermanos, sería todo por ahora. Que tengan buenas noches. Hermano Cristian, que Dios lo bendiga. Hermanito, por favor, mande la separata, por favor, llena. Ya, Sí, hermano. Dios los bendiga.